Buenas tardes para todos, bienvenidos a un curso más con APP Cholot. El día de hoy tenemos un curso sobre diseño de materiales didácticos y el día de hoy nos está acompañando la licenciada Grisel de la Cruz, quien nos va a estar ilustrando sobre este tema. ¿Listo? Antes de empezar, quiero contarles que APP Cholot es un centro de capacitación especializada. Nuestro propósito es que aprendan a hacer las cosas bien, no solo que sepan cómo hacerla. Implementamos metodologías que les van a permitir ejecutar y llevar a cabo lo que están aprendiendo. Trabajamos también con grupos pequeños con el fin de poder brindarles una atención mucho más personalizada y tenemos altos estándares de exigencia porque creemos que el esfuerzo y la dedicación hacia los grandes. Bueno, no siendo más, bienvenidos, licenciada Grisel, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera que por favor nos contaran en qué lugar se encuentran, por qué se interesaron por este curso, y bueno, ya los dejaré con ella. Maestra, a todos bienvenidos. Por favor, maestra, no sé si sea maestra, bienvenida al curso, Ana Lilia y Mari. ¿Podrían decirnos por qué se interesaron en el curso y en dónde se encuentran ahorita ubicados? Ciudad de México, maestra. Ah, qué bueno. ¿Y qué tal le fue en el temblor? Bien, aquí en mi zona no se siente mucho. En la Ah, zona norte hasta arriba en el cerro no se siente. ¿por qué se interesó en el curso? Pues soy profesora y me gusta a mí como tal diseñar mis materiales. ¿De Por qué eso me nivel llamó la atención. ¿Mandé? de qué nivel académico? Primaria, nivel Ok, primario. ok, maestra Mari. Hola, buenas tardes. Yo soy Mari Martínez, soy de Guadalajara, Jalisco. Y como tal, todavía no tengo mi maestría terminada, pero me gusta mucho el crear material para, por ejemplo, ahorita que salgo de la contingencia, hay muchos lugares cerrados donde ya te venden te facilita más bien el material, pues de tal manera es lo que hago como para facilitar mi trabajo. Antes de iniciar, particípenme por favor en el chat o con micrófono abierto. Díganme para ustedes qué es un recurso didáctico. O sea, ¿qué entienden por recurso didáctico? Dice la maestra, son aquellos materiales que se permiten facilitar el aprendizaje. Claro que sí, maestra. Gracias por su participación. Avanzamos a mi presentación, maestra. Les doy la más cordial bienvenida al taller de recursos didácticos. Soy la docente Margarita Grisel, me especializo en cursos en línea por parte de la UNAM. He trabajado en UVM, he trabajado en Univer Millennium y me ha permitido otro tipo de panoramas. Vamos a ver qué tipo de materiales tenemos, cómo los vamos a desarrollar, pero antes de eso tenemos que hablar precisamente del padre de la pedagogía. Maestras, ¿cuál es el padre de la pedagogía? ¿Me podrían decir? Maestra Ana, abra su micrófono sin pena, maestra Ana. Ah, sin pena, de todos modos, somos docentes y se escucha nuestra voz. Pues ahí nos dice usted que es Juan Amos Comenius. Ajá, y se conoce como el padre de la pedagogía. Aunque sea el padre de la pedagogía, maestras, fue básicamente el padre de la didáctica como tal. ¿Por qué? Porque él decía que toda la educación debería de ser para todas y no debería de ser tediosa, y se le conocía en aquel tiempo como Pansofia, que significa la educación universal. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo solamente estaba limitada la educación a los ricos, a los hombres, y solo si tenían dinero. O sea, que un hombre pobre no tenía derecho a la educación, mucho menos a la mujer, tampoco tenía derecho a ello. Entonces, ¿qué implicaba ello? Que Comenio decía que pues, realmente era necesario que todos tuviéramos una educación general, que sea igual para todos, que sea, como hoy se menciona, ¿no? Los pilares de la educación, que sea eficiente, eficaz, pertinente, relevante, ¿no? Entonces sí es importante, y sin en cambio, desde convenio ya teníamos estos comentarios sobre la educación, pero antes de él hubo otro antes de que él
diseñara su carta magna de la didáctica, él decía que debería de ser una extensión la escuela. Por eso él decía que las que deberían de dar la clase eran las mujeres, porque era la escuela una extensión de la educación en su casa. O sea, es una relación. Por ejemplo, hoy día la pedagogía que más impacta en la escuela es la educación que reciben en casa. Entonces, sí implica un compromiso por parte de una educación triangulada, aunque quieren hacerla binomial. ¿Por qué binomial? Porque quieren que sea solo docente-alumno y ya no se involucren los padres, pero una educación triangulada es aquel que está con el padre, el docente y el alumno, donde todos los actores involucrados en esta educación tienen comunicación. Entonces, sí es importante que la escuela fuera diversificada, que fuera agradable, que es una extensión de la casa. O sea, realmente la educación para convenio tenía que ser ameno. Además, independientemente del conocimiento que pudiéramos adquirir sobre los recursos, no había en aquel tiempo recursos, solamente era el latín, tu lápiz, bueno, y eso era el lápiz amarillo que hoy conocemos, era un lujo, era para los puros ricos, y muchos solo usaban la tiza. Entonces, sí es importante que conozcamos quién creó los recursos didácticos, para qué se creó. Además, los recursos didácticos se crearon para que se facilitara el aprendizaje y se facilitara la enseñanza, porque uno es el proceso de la enseñanza y otro es el proceso del aprendizaje. ¿Qué implica ello? Implica que una cosa es que tú lo sepas y otra cosa es que tú sepas dar esa enseñanza. Una cosa es que el niño aprenda y otra cosa que realmente él pueda adquirir ese aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los recursos didácticos. Bien. ¿Qué implica también están permitiendo el acceso, compártele el teléfono, por favor, solo. Seguimos. Ahora, etimológicamente, didáctica significa en griego enseñar y en arte. Entonces podemos decir que la didáctica es un arte del enseñar, o sea, a través de recursos, a través de una presentación, a través de un video, a través de una película, a través de una vivencia, o el aprendizaje basado en problemas, o sea, todo lo que tú quieras implementar de recursos didácticos es lo que te va a ayudar a facilitar la enseñanza y le va a facilitar al estudiante el aprendizaje. Entonces, la didáctica es el arte de enseñar, el arte de ejecutar, el arte de hacer, el arte de crear ambientes donde el estudiante pueda aprender, ¿ok? Hasta ahorita, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda que quiera agregar? Maestra Ana, maestra Luz, maestra Marilyn. Según Juan Amos Comenio, la didáctica tiene su función como método pedagógico y el fin de alcanzar el objetivo de los alumnos. Que se les enseña y aprendan. O sea, es un proceso que tú vas a tomar todos tus materiales y no los vas a poner. No, también hay que saber qué tipo de materiales, cuándo y para qué. ¿Por qué? Porque no vamos a enseñar con los mismos materiales que enseñamos español, a los mismos materiales que enseñamos con matemáticas. No son los mismos materiales, no es el mismo proceso metodológico. No es lo mismo enseñar historia que español, o cívica y ética que historia de México. No, no es lo mismo, maestras. Sí, o maestros, si hay algún nombre. Sí es importante que cada recurso didáctico que nosotros diseñemos sea específico y lo más acercado a la realidad. Sería como el aprendizaje basado en problemas. Además, el objetivo y el fin único de la didáctica es que el niño o tu estudiante, sea de preescolar, de primaria, de secundaria, de bachillerato, de universidad o persona adulta, se lleve el aprendizaje a través de estos recursos didácticos. ¿Ok? Ahora, además, tenemos que ver que la educación no solo se va a dar a través de la escuela, la educación también se va a dar a través de la casa. O sea, también influye, impacta, es relevante la educación que recibe. Si no recibe esta educación en casa, muchas veces nos llegan los alumnos con muchas carencias al aula. Y aparte de eso, tú tienes que crear estas estrategias. ¿Cómo? Cuando un estudiante vive en el hemisferio derecho, no quiere decir que su movilidad, o sea, que escriba con la mano derecha. Una persona que vive en el lado derecho es una persona que le gusta estar en la fiesta, que se sienta a aprender comiendo, que se sienta aprender escuchando música. Una persona que vive en el hemisferio izquierdo
es una persona muy lineal, cuadrática, que tiene que, si tú haces una línea en el pizarrón, el mismo que la hace, si tú le preguntas por qué puso la línea, te dice, no sé, pero la puso y yo la puse. Entonces, hay que enseñar a los estudiantes a través de los recursos didácticos a vivir en los dos hemisferios, crear estudiantes pensantes, creativos, innovadores, pero que también les guste esa parte de diversidad lúdica, o sea, juegos lúdicos. También ahí entra la didáctica. Además, ahora sí, díganme, maestras, y necesito que me participen en el chat. ¿Cuáles son los materiales que más has utilizado? Independientemente, por ejemplo, la mesa, la silla, el pizarrón blanco, el pizarrón, sabemos que son recursos didácticos, pero dime, por ejemplo, la libreta, los libros, las películas también son recursos didácticos. ¿Por qué? Porque favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. No podemos ser docentes si no hay alumnos, no podemos dar una clase si no hay recursos didácticos. Van de la mano, como va de la mano la enseñanza y el aprendizaje. O sea, siempre es importante tener la interpretación de cada uno de los objetivos claros de la clase, porque lo debes de diseñar bien tu objetivo, y a través de los recursos didácticos implementar la enseñanza, o sea, en transmitir ese conocimiento. No solo es crear el ambiente, no solo es diseñar el recurso. Por ejemplo, yo puedo tener, no sé si lo puedan ver, este recurso. Este es un recurso que les permite, número uno, paciencia, ¿sí? Uno, paciencia. Yo tengo aquí seis donitas con 3 balines. Y uno, tiene que estar simétricamente bien posicionado el cuadrito, lo tienes que manipular en tu mano, y aparte de eso, ¿qué va a lograr cognitivamente en el cerebro? En la segunda sesión vamos a ver los procesos cognitivos que tiene que llevar esos procesos didácticos. Miren, no solo es hacer por hacer, sino es hacer para que cambie esa asimilación y acomodación. La información antigua que tengo con la información nueva se asimila y se acomoda. Esa información se va a lograr a través de los recursos didácticos. No solo es improvisar, voy a improvisar porque como no preparé mi clase, saquen una hoja rápido y la vamos a doblar en 4 partes. Eso es improvisar, no tiene lógica, no tiene sentido, no tiene pertinencia, no tiene relevancia, no es eficaz y no es pertinente. No. Los recursos didácticos tienen que ser eficaces, pertinentes y relevantes para la enseñanza y el aprendizaje. Si alguien tiene una duda, por favor, escríbame en el chat o puede abrir micrófono. O en la parte de abajo hay reacciones, me puedes levantar tu manita y participar. Sin problema, estamos aquí para atender sus dudas. Ok, fundamentalmente los recursos didácticos te sirven para una relación entre docente y estudiante. O sea, si tú no haces unos buenos recursos, no entretenida, porque tú no eres payaso, tú eres docente. Si tú haces un buen recurso didáctico de tal forma que relacionas el conocimiento con la manipulación de los objetos, entonces tú vas a tener una clase entretenida. No vas a tener esa situación de cállate, siéntate, ponme atención. No. Con un buen recurso didáctico, tú puedes tener la atención del estudiante, pero eso es a través de seleccionar ciertos recursos. No es traer todo en bola y a ver lo que me sirva, lo voy a implementar. No es así. O sea, sí hay una secuencia, sí hay un por qué y para qué y cuál es la función. Entonces, a la hora de transmitir esta información a través del recurso didáctico, tiene que asimilar el estudiante ese proceso, y eso se llaman procesos cognitivos de Piaget. Entonces, sí es importante usar el recurso didáctico correcto en el momento correcto y adecuado, y que el estudiante lo asimile. Si alguien tiene una pregunta, por favor, hágamela saber, nos podemos detener. Ahora, un recurso didáctico, maestros, no crean que conocemos a los recursos didácticos como siempre, ese nombre, ¿no? Apenas en 1991 se le dio ese término, ¿sí? Y se lo dio San Martín, según San Martín, son artefactos, son materiales, son significados de construcción, son para diferentes situaciones distintas. No es lo mismo, por ejemplo,
dejar un mapa semántico que un mapa mental O sea, te lo envió. para una materia de español, o una línea de tiempo en historia, o un plan de vida, un resumen, un ensayo. No es lo mismo. Cada recurso didáctico tiene su propio por qué y para qué. O sea, no es solo dar por dar, o porque no preparé mi clase. No, no, no. Si realmente quieres impactar en tu clase y tener un salón eficaz, sí necesitas seleccionar los recursos didácticos, sí necesitas preparar la clase. Digamos que esto es como la comida, ¿no? Tienes que preparar el guisado, tienes que servir la sopa, tienes que hervir la carne y preparar, no vas a servir primero el arroz, no, no, no. La didáctica es así como un plato de comida, que lo tienes que saber preparar, lo tienes que saber dar, lo debes de saber transmitir, ¿ok? Ahora, ¿qué tipos de materiales? Ahora sí particípeme, maestra Marilyn, maestra Luz, maestra Lilia. ¿Qué tipo de materiales tenemos? Por favor, particípenme en el chat. Uno, tenemos, por ejemplo, yo puse impresos, libros, fotocopias, periódicos, documentos, entre otros. Menciónenme uno, por favor, maestras. En el chat o micrófono, como quieran. Maestra Dayana, por favor. Ok, bueno, buenas tardes, yo soy la maestra Marilyn y creo que lo impreso como fotocopia se trabaja mucho en preescolar y los primeros grados de primaria, ya que el niño tiene que empezar a recortar, tiene que empezar a tener una motricidad fina, una motricidad gruesa. Entonces, creo que fotocopias en las primeras etapas del aprendizaje creo que se lleva muy bien a cabo. Gracias, maestra Marilyn. Maestra Ana, maestra Luz, Dayana, un recurso didáctico que puedan usar de material, un libro, podemos usar por ejemplo, un cuentacuentos, podemos usar, todo depende de la materia y lo que quieras enseñar. Sobre todo en preescolar y primaria, cuando quieres enseñar los valores, te sirven muy bien las fábulas y los cuentacuentos, o los libros en 3D, no sé si conozcan los libros en 3D. Bueno, ¿sí han diseñado un libro en 3D? ¿No? Solo libro sensorial, que igual son los que les ayuda mucho a los pequeños, como el amarrar agujetas, el peinarse, el desabrochar botones, el subir y bajar cierres. Entonces, eso también sería un recurso didáctico. Ah, también, pero crear un libro en 3D sí te ayuda, sí te aporta, porque los niños lo ven en un estado visual, o sea, en 3D, porque, fíjense, hoy una de las cosas es que tenemos más tecnología, pero tenemos menos atención. ¿Qué quiere decir menos atención? Porque tu pizarrón blanco con y tu pintarrón negro compite contra videos, ¿sí me explicó? O sea, no es lo mismo ver a color todo. Videos de colores. Ajá, a ver tu pizarrón blanco y negro. Entonces, tú sí tienes que diversificar en tus cursos, o sea, en tu recurso material. O sea, sí es importante. Ahora, tenemos materiales no convencionales. Denme un material no convencional. Por ejemplo, tenemos los cassettes, que casi nadie ya conoce cassettes. Tenemos los discos, los programas de radio, imágenes fijas proyectables. Por ejemplo, cuando nos daban nuestra clase en retroproyector, no sé si la maestra Lilia llegó a trabajar un retroproyector. Hoy conocemos el cañón, el proyector. Tenemos, por ejemplo, diferentes plataformas de cómo implementar un video, cómo grabar un video, cómo hacer un podcast. Pero sin en cambio, como no lo sabes, no lo diseñas. O sea, sí es importante conocer todos estos tipos de materiales. Aparte, cuando haces una fábula que tú misma la diseñas y la creas tus propios personajes, es cansado, sí, maestras, pero cuando ya empiezas a agarrar esa como habilidad, te das cuenta que realmente el impacto que tiene esos recursos, o sea, sí impacta.
Entonces, denme otro ejemplo, maestra Marilyn, maestra Ana, maestra Luz, maestra Dani. Licenciada Grisel, tengo una pregunta. Este tipo de recursos, ¿cómo se implementarían en personas, ya en adultos? Ya no hablando como de preescolar y de infancia, sino en adultos, ¿cómo funcionaría, por ejemplo, los recursos didácticos de libros, fotocopias y demás? Y pues estos que nos estabas explicando. Bien, mira, todo recurso didáctico siempre tiene un impacto y esto se va a aplicar dependiendo del enfoque que quieras dar. O sea, por ejemplo, si vas a hablar de, no sé, ahorita protección e higiene durante el COVID, pues vas a tener tus guantes a la mano, vas a tener tu careta, vas a tener tu cubreboca y vas a hacer un discurso. Probablemente no te permitan, pero tú puedes hacer tu propio video de cómo lo van a usar o cómo se los pueden quitar, porque todos los podemos usar, pero nadie sabe cómo retirarse el cubrebocas. Si fuiste a la Ciudad de México, si anduviste en el metro, nada más agarran y se quitan el cubrebocas. No, hay una forma de quitarse el cubrebocas, hay una forma de retirarse los guantes. Ahora, en libros siempre por ejemplo, si igual por lo mismo, un proceso de instrucción, por ejemplo, podemos hacer un libro en 3D y, por ejemplo, a lo mejor alguien no es tan visual, pero si toca el libro, lo ve, lo revisa y empieza a revisar la información y la imagen en 3D, le va a ayudar bastante, bastante. ¿Por qué? Porque en la vida adulta, sobre todo los que salimos de la generación X y los más, no sé, millennials de los 30, todavía les tocó esa parte de lo tengo que ver y lo tengo que tocar. Entonces, sí te apoya. Las copias te pueden ayudar, sobre todo cuando tienes que dar, por ejemplo, un informe y tiene mucha lectura, pero tú lo reduces a una presentación y te ahorras, por ejemplo, qué tipo de telas pueden usar, ¿no? Por ejemplo, en una gasolinera que no usen tanta tela de poliéster o un impermeable porque son más susceptibles a que se pegue el virus, ¿no? O ese tipo de cuestiones que nosotros no lo visualizamos porque no lo vemos, pero todo depende el giro y si me puede decir qué tipo de curso va a dar para que yo le pueda dar, por ejemplo, ideas de cómo lo puede manejar, sí necesitaría que me dijera. Entonces, no sé si quedó clara la duda o la amplié más. Por ejemplo. Sí, me queda clara. Dime el ejemplo, por favor. Gracias. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, aquí una película, por ejemplo, para entender la historia del voto de la mujer, como ustedes como son de preescolar y primaria, pueden buscar un video y si no, ustedes pueden hacer su presentación en Genially y grabar la presentación y comparten el video. Y sin en cambio ya una vida adulta, podemos poner la película de las sufragistas y ven cómo la mujer le quitan al niño, porque la mujer antes del voto, con el voto mujeres, o sea, les invito a que voten y no es política, pero es un derecho. Con el voto tiene que ver con la pensión alimenticia y que tú tengas la guardia y custodia de tu hijo. Porque antes del voto las mujeres no podían decir, es mi hijo y se queda conmigo. No, a Dios gracias que nacimos en este tiempo y podemos decir, mi hijo se queda conmigo porque la ley me lo da. Pero antes del voto es eso. Entonces, los recursos didácticos tienen que ver mucho con qué es lo que quieres hacer, cómo quieres impactar a tu grupo que vas a tener al frente y el alcance que quieras tener. O sea, por eso antes de dar el recurso que tú quieras, tienes que tener bien planeada tu clase. Y una clase bien planeada está sustentada sobre la teoría de Piaget sobre los estadios. O sea, una cosa nos lleva a otra. O sea, no, la educación no es no va como que la planeación es aparte, el salón es aparte, cómo preparar el ambiente y como la maestra que creo que tiene preescolar sabe que un salón excesivamente decorado no es sano, pero tampoco un salón sin nada de adornos tampoco es bueno. Entonces hay que equilibrar. O sea, no se trata de hacer por hacer y ejecutar por ejecutar. Siempre debe de haber un equilibrio. ¿Sí quedó claro? ¿O amplio? ¿Sí quedó claro o no? Por ejemplo, ya en la vida adulta, sobre todo, por ejemplo, en la vida de los estudiantes de preescolar, cuando tú quieres saber una causa que está pasando en la vida de un niño, siempre le ponemos a jugar a la casita. Cuando tú pones al niño a jugar a la casita, el niño va a tomar un rol de la familia. Y tú te das cuenta
por ejemplo, si tengo un niño violento, es un recurso didáctico, es el de que dramaticen cómo viven en casa, y ahí te das cuenta quién pega al niño, ahí te das cuenta con quién se duerme el niño, ahí te das cuenta quiénes son los que maltratan al niño y tú puedas entender un poquito del contexto familiar del niño. No necesariamente necesitas llegar a la casa del niño y preguntarle. No te pierdas la segunda parte, link en la descripción.